esa frase de mi padre: el hombre como el sol amanece, asciende, fulge, se debilita, desciende, se hunde, desaparece, pero queda su obra. Adelante. Venga. Está en su casa. Este trabajo que estoy haciendo para mí significa una alegría porque van destinados a un lugar en el que haya gente que se interese por estos estudios. Pues aquí hemos entrado a la Casa Museo Justino Cornejo, en la que el conocimiento ha sido el instrumento que ha redimido a la humanidad. Y en esta casa el conocimiento ha sido prioritario hasta hoy. Mi padre nació en 1904 en la provincia de Los Ríos, en Pueblo Viejo, y murió hace 32 años. Y desde su fallecimiento, en julio de 1988, hasta hoy, no he dejado de cumplir el propósito que me hice de salvar su producción, de difundir su producción y, en definitiva, de mantenerlo vivo en su obra. ¿Por qué? Porque, como él decía, la muerte no sepulta al conocimiento. El conocimiento sobrevive, y en el caso de él sobrevive en 51 obras, de las cuales 22 me ha correspondido editar a mí post-mortem. Vamos a ver, estos son los momentos trascendentales de la vida política de Justino Cornejo. Él fue socialista toda la vida y se mantuvo en su línea a pesar de tener tropiezos con el doctor Velasco Ibarra principalmente, que lo acusaba a él y a otros intelectuales de la época como desestabilizadores del régimen democrático. ¿Por qué? Porque decían la verdad. Aquí está, por ejemplo, la papeleta con la que se hacía la propaganda en aquella época, y es una papeleta histórica porque quien la escribe es la señora Aurora Estrada y Ayala de Ramírez Pérez, socialista también. Este de aquí es el carnet del Partido Socialista, es el número 92. Estas son informaciones del año 1953, cuando el doctor Velasco Ibarra clausuró el diario La Nación y mandó al dueño, Simón Cañarte Barbero, al editorialista, que era Justino Cornejo, Martín Arellano y Francisco Huerta Rendón, que ustedes lo pueden ver aquí, a la cárcel municipal, acusados de la desestabilización que él decía. En fin, este es un afiche con las cartas de las personas más famosas de la literatura hispanoamericana. Aquí tenemos, por ejemplo, del año 39, una carta de Ramón Menéndez y Pidal dedicada a mi padre. Aquí tenemos una carta de Augusto Malaret, que es el autor del primer diccionario de americanismos. Él era puertorriqueño, y mi padre colaboró con la primera edición de ese libro. Acá tenemos de Germán Pardo García, Gloria mexicana, de la literatura mexicana. Acá tenemos Julio Casares, que fue presidente de la Academia de la Lengua en Madrid. Amanda Labarca, una chilena maravillosa. Rafael Gijena Sánchez y aquí tenemos el Alcides Greca. O sea, figuras de la época de la literatura. Aquí esto es algo especial. Gabriela Mistral se escribía con mi padre y tiene, por ejemplo, esa fotografía dedicada a él que dice: a don Justino Cornejo, cuya conversación es una fiesta, Gabriela Mistral. Y realmente que era una delicia conversar con él. Yo digo siempre, a mí no me gusta conversar, pero cuando ustedes se dan cuenta no hay quien me pare, ¿no? El día que muere Gabriela, mi padre escribe una página entera en el Telégrafo y colaboran en esa página. Aquí está la firma, Falconí Villagómez, con un escrito bellísimo. Este precioso del doctor Arroyo del Río y este del doctor
doctor José Miguel Vara Samaniego, y este es el de mi papá, Se extinguió el canto de Gabriela. Eso pues es un tesoro. Aquí está una entrevista que le hace mi papá a Adelaida Velasco. Adelaida Velasco fue una profesora, poetisa guayaquileña, que comienza en el año 38, más o menos, la campaña para el Premio Nobel de Gabriela Mistral. Y eso muy pocas personas lo saben en Guayaquil. Cuando el Consulado de Chile me pidió una conferencia sobre Gabriela, yo lo dije, pero dije y llevé paneles de esto para que lo vean, porque no es invento mío. Las cosas hay que fundamentarlas para que la gente sepa que se está diciendo la verdad. Entonces, este era el cuponcito que mandaba doña Adelaida a todo el continente para que voten por Gabriela, y se demoraron muchos años porque ella recibió el premio en el 45, porque había que traducir sus obras del castellano al sueco. Esa fue la razón por la que se demoró. Y aquí, por ejemplo, es el último libro de Gabriela, dice: a don Justino Cornejo, recuerdo de una admiradora desconocida, su adicta Gabriela Mistral. Así es que, bueno, aquí del otro lado, yo he puesto en la parte central esto que dice Justino Cornejo, el maestro Carlos Bastidas, el discípulo. Este chico muere en Cuba con 23 años, había sido alumno de mi padre en el colegio americano, y mi padre fue uno de los que estimulaban al alumno y a los padres para que lo manden a estudiar fuera, porque el ambiente ecuatoriano era muy reducido para el alcance de la inteligencia de este muchacho. El papá lo mandó a estudiar a los Estados Unidos y se graduó en la Universidad de Washington como periodista en el área de reportero de guerra. Y estuvo en los momentos cumbres del siglo XX. El Bogotazo, la caída de Pérez Jiménez. Él quería ir a Costa Rica, pero no le dieron la visa y lo querían devolver al Ecuador, pero él dijo: no, me voy a Cuba porque tengo que hacer una entrevista a Fidel Castro. Y le hizo la entrevista a Fidel Castro. Y en Cuba está declarado héroe nacional. O sea, el día 13 de mayo que lo asesinan a él, se celebra en todas las escuelas de Cuba hasta hoy el Día de Carlos Bastidas. Está enterrado en el Panteón de los Héroes en La Habana. Bueno, y aquí están, pues, digamos, testimonios de todos los eventos, o de casi todos los eventos que yo he hecho después de su muerte. En el año 43 mi padre comienza la enseñanza del folclore en la Universidad de Quito. Antes no se enseñaba folclore. La ciencia del folclore, porque aquí se confunden. Los bailarines son folcloristas. No, los bailarines son bailarines. Los folcloristas son los que investigan la ciencia del folclore. Y eso lo dice Paulo de Carvalho, que fue un brasileño, uno de los grandes investigadores del folclore de Brasil, que tiene una frase que dice: Darío Guevara es a la sierra lo que Justino Cornejo es a la costa en materia de folclore. Aquí un recuerdo de la visita de los Reyes y la carta. Mi papá le mandó este recorte del artículo que publicó en El Expreso. Yo se lo mandé a dejar en el Palacio de la Zarzuela, y él le mandó la carta agradeciéndole. Ahí está la carta de él. Ahora sí entramos a la parte de los libros. Esta sección es de poesía hispanoamericana. Esta de aquí, todo es folclore. Todo es folclore. Y aquí está, mire, las cosas que uno no alcanza a comprender entre los hombres grandes como el doctor Velasco Ibarra. Después de mandarlo, de las 5 presidencias, 3 fue mi papá a la cárcel por desestabilizar el régimen. Pero cuando él encontraba un artículo que le gustaba, le mandaba un telegrama. Yo cogí y se lo puse en el cuadro. Dice: recibí apostillado un diccionario, aprecio amable dedicatoria de atención, con interés leeré su estudio, fruto de dedicación y erudición, atentamente, presidente Velasco Ibarra.
Y como ese hay muchísimos de tal artículo, de tal periódico, que lo felicita, pero lo mandó a la calle. Así. Esta es la historia del primer excomulgado en el Ecuador, Felicísimo López. Ese libro lo edita, Historia de un excomulgado, en Nueva York. Y dedica el número 1 a su hija. Aquí está la dedicatoria, la hija Eloísa, pero ella estaba viejecita cuando mi papá le hizo la entrevista y le dedicó el libro que le dio su padre, se lo dedicó a mi papá, que está aquí. Eso es un tesoro, ¿no? Mi padre termina la escuela, no tenía papá ni mamá y ya no podía la tía mantenerlo, entonces se puso a trabajar en el pueblo en una tienda. Pero el profesor, que estaba convencido del talento del alumno, lo mandó, lo inscribió en un concurso que se abría en Babahoyo. Y él ganó el concurso, pero ahora venía el gran problema. Tenía que pagarse el pasaje a Quito y no tenía dinero. Tenía que hacer una fianza por escritura pública, porque le iban a dar una beca de 20 sucres y tampoco tenía dinero. Entonces eso le comunica el profesor de Babahoyo al profesor de Pueblo Viejo en el año 19. Lamentablemente yo he comenzado a la catalogación y por eso lo que está a mi espalda son perchas semi vacías, pero todo lo demás está intacto. Hasta aquí ha sido todo diccionarios, pero esto es todo lo relativo a Cervantes, a Juan Montalvo, eso es a la Academia de Letras, y es a España y a Norteamérica. Están clasificadas así, ¿no? Están dedicados por sus propios autores. Vamos a ver, mira. Por ejemplo, este de aquí. Cultura al servicio del pueblo. Aquí está dedicado. Para el grande y eterno Justino Cornejo, gratamente. Quito, y este es Guillermo Bozano. El académico, después fue académico de la lengua. Todos los que están con pero son bastantes. Sí, son muchísimos. Por eso le digo que estoy así. Yo aumenté la capacidad de mi Guillermo Bustamante, Ciudades y Poetas. Para el señor Justino Cornejo, distinguido amigo y castizo escritor que desde la cátedra y la prensa hace una encomiable labor de cultura. Atentamente, Guillermo Bustamante, Quito, 10 de agosto de 1972. Él tiene La historia del gusano, otro libro que se llama así. Estos de aquí son los autores preferidos de mi padre, estos que están aquí. En el año 58, la primera edición del libro que se llama ¿Qué será?, está dedicado a mí. Dice, para Marigloria, mi colaboradora de hoy y mi continuadora del mañana. Mi papá me hacía leer en voz alta. Repita la entonación, el alto, el bajo, modele, repita. Va. Pero no porque me estaba enseñando oratoria, sino porque él quería que yo aprenda a leer correctamente. Como orador, yo lo oí en el Teatro Tapia de Puerto Rico, en la inauguración del Instituto Hispanoamericano de Lexicografía. Todos los académicos lo aplaudieron, lo abrazaron, porque él hizo una exaltación de Augusto Malaré, que era el autor que les dije yo, que es el primer diccionario de americanismos, con la colaboración de mucha gente de Hispanoamérica, y entre ellos Justino Cornejo de Ecuador. Entonces el discurso fue fantástico. Le puedo dar la lista de los reconocimientos, que justamente los llevé al programa, que me invitaron a un programa de radio el día sábado, y ahí se sorprendieron, ¿no? Porque realmente yo creo que en el Ecuador no son olvidadizos, son mezquinos, porque si usted es grande quieren que se reduzca su valor. Pero eso se lo siente y se lo vive en todos los órdenes de la vida,
Y yo personalmente nunca me he detenido ante el criterio de ninguno de estas personas que para mí no han acabado de crecer. Porque cuando la persona crece, supera la mezquindad del ser humano. Aquí hay una cosa bonita. Es una frase de mi padre. Aquí dice: el salumeño es demasiado costeño para ser serrano y demasiado serrano para ser costeño. Mi padre me enseñó, por ejemplo, la perseverancia, la seriedad, la exactitud, o sea, valores que ahora casi no se conocen, ¿no? Usted muere con la verdad en la mano. Usted tiene que llegar a la hora exacta. El tiempo de los demás y el tiempo suyo hay que respetarlo. Entonces son cosas que a uno le inyectaron en el alma, ¿no? Que, digamos, el carreño y las normas de cortesía y de urbanidad nos inyectaban cuando nacíamos. Entonces así nos formaron, y yo agradezco, porque realmente eso es lo que hace falta aquí. Usted en muchos lugares, inclusive lugares de cultura, entra la gente y no dice buenos días ni buenas tardes, y muchas veces los que están en la mesa directiva no saben ni siquiera cómo comenzar. Entonces esos pequeños grandes detalles hacen a la persona. Yo sé si es persona culta o no es persona culta, si es persona educada o no es persona educada. Puede ser educada y no puede ser culta, ¿no? Pero el culto tiene que ser educado. Tengo 4 poemarios, porque todo el tiempo de estos últimos años se lo entregué a mi padre. La prioridad mía fue mi padre. Los de mi papá, 22 libros he publicado yo. 22 libros, sí. Eso también es una absorción, es volver a zambullirse en el mundo de Justino Cornejo. Yo cojo los originales, los manuscritos de él, y vuelvo a entrar en ese mundo. Entonces no estoy alejada de la cultura, estoy inmersa en la cultura. Yo diría a los jóvenes con talento y con inquietudes literarias: no se detengan jamás ante la falta de recursos, porque cuando uno quiere llegar a la cima del Chimborazo, llega, aunque sea arrastrándose. Cuando uno se marca un propósito en la vida, el secreto está en no claudicar jamás. Cuando uno claudica, retrocede y se desbarata todo el camino andado. Hay que esforzarse, marcarse una meta, saber que somos capaces de alcanzarla si no nos falla la perseverancia, ¿no? Tampoco vamos a marcarnos metas inalcanzables. Por ejemplo, yo quisiera ser astronauta, pero jamás se me ocurriría marcar esa meta como un punto de realización en mi vida, porque no tengo ninguno de los atributos para ser astronauta. Pero sí me marqué la meta de las cosas que yo he conseguido en mi vida. Aquí hay 2, La pluma que no muere, de mi padre, y Mesas y Soledades es un libro mío. Ya estamos.